Feliz sábado, hermanos. Amén. Feliz sábado. Esperando que en este momento hayamos venido con deseos de escuchar la palabra de Dios. La verdad que este momento sí lo he esperado por mucho tiempo. Porque hoy, bueno, Dios puso en mi mente un tema que desde qué tiempo lo quería compartir con ustedes, pero no se había dado la oportunidad porque yo sabía que era una preparación antes de este tiempo. Y pues hoy es el día. Espero que, que, que Dios les ilumine el entendimiento para que podamos entender lo que hoy les voy a dar a conocer, que viene de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que, además de entenderlo, que lo podamos poner en práctica. El tema es: Jesús ha venido por ti. Cuando yo meditaba en el título, es un tema muy abierto, porque Jesús ha venido por ti, o sea, Jesús ha venido por nosotros. Él vino a esta tierra por nosotros. Él vino para estar con nosotros, darnos sus enseñanzas, darnos a conocer cómo convertirse. Él se convirtió en un ejemplo para nosotros, el cual ahora tenemos nosotros un modelo a seguir, y de tal manera que nosotros podamos tener éxito para llegar al cielo. Por lo tanto, hermanos, Jesús ha venido por ti. Y vamos a empezar leyendo la Biblia, y en esta ocasión vamos a iniciar leyendo Mateo 4, versículos 18 al 20. Y dice así el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. En Mateo, pues vemos que en el libro de Mateo casi no se tomó en cuenta todos los detalles, pero si nosotros tenemos tiempo para reforzar esta escritura, la podemos estudiar en Lucas capítulo 5. Pues en Lucas capítulo 5 detalla que estos dos pescadores habían estado toda la noche intentando pescar. Estaban ellos quizás con sus afanes queriendo pescar, porque ellos eran pescadores, pero no lo habían hecho. Pero en ese momento Jesús llegó hasta la orilla donde ellos estaban. Jesús llegó hasta el lugar donde ellos estaban porque Jesús, que conoce el futuro, Él tenía un plan. Y pues en el versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto Jesús se los dijo porque cuando Él llegó a la orilla, pues vio que estaban dos barcos pescadores, y pues al ver que estaban ellos, a Jesús lo seguía una gran multitud de personas. Lo seguían y porque querían querían escuchar a Jesús, querían escuchar la palabra que venían de Dios. Por lo tanto, Jesús era seguido por muchas personas. Y pues en ese momento Jesús le pide a Pedro que si puede subir a la barca, y subió a la barca, y desde la barca Él les pudo hablar a toda la multitud. Y en ese momento, pues, se me vino a la mente ¿por qué la gente seguía a Jesús? Bueno, en primer lugar, porque la gente quería escuchar la palabra de Dios. Pero se me hace bonito ver cómo la gente en aquellos tiempos, ellos quizás no estaban acostumbrados a ir a un templo, sino que si alguien les hablaba de Dios, ellos lo seguían. Y qué bonito era, porque imagínense seguir a Jesús hasta la orilla del mar, es porque en verdad era significante lo que Jesús les hablaba. Por lo tanto, hoy en día nosotros casi no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos la iglesia, tenemos las redes sociales, que podemos ver desde nuestra comodidad, desde nuestro hogar, toda la palabra de Dios. Pero en ese entonces, imagínense qué complejo era. Tenían la gente que ir hacia otros lugares. Imagínense debajo del sol, debajo de la lluvia,
con miles de complicaciones, que no tenían carro, no tenían ni zapatos, digamos muchos, pero ellos querían escuchar palabra de Dios, por lo tanto se sacrificaban. Y pues Jesús, una vez que él ve a estas personas, les dijo a Pedro, a Simón Pedro y a su hermano, que echaran la red al mar porque no habían pescado, y pues en ese momento pues ellos echaron la red en pos de Jesús. O sea, echaron la red porque era un maestro. No hemos pescado nada, en toda la noche hemos estado aquí, y se me viene, me pongo a pensar en ese momento, cuántas veces de nosotros tenemos problemas, cuántas veces de nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, nosotros tenemos miles de problemas, pero en ese momento siempre Dios provee una solución. Y en este caso fue Jesús en persona que les dio la solución, y la historia cuenta que tuvieron que llamar a otra barca para que les pudieran ayudar porque eran demasiados peces que habían pescado. Entonces Pedro, viendo esto, como lo vemos en la imagen, arrodillado, le dice: no soy digno de estar en tu presencia, pero él le dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hermanos, Jesús no ve la condición actual que nosotros nos encontramos. Jesús no ve nuestros errores, no ve nuestras dificultades, nuestros miedos. Jesús ve lo que nosotros podemos hacer si nosotros le seguimos a Él. Entonces, en este momento, Jesús estaba viendo lo que iba a pasar en el futuro. Y les dijo: los haré pescadores de hombres. Y entonces, qué bonito es ver la palabra de Dios, porque en su palabra nosotros encontramos muchas promesas, que Él nos dice que Él nos ayudará, y Él nos ha ayudado porque estamos aquí hoy. O sea, con solo el hecho de que nosotros estamos aquí hoy, vivos, aquí sentados, y también a las personas que nos están viendo a través de YouTube, yo sé que Dios les ha ayudado, Dios ha sido bueno con ustedes, por lo tanto sus promesas estuvieron vivas y están vivas el día de hoy. Entonces, en el versículo 20 dice: entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y esto pasa hoy en día cuando muchas personas también deciden aceptar a Jesús en su corazón y empiezan a seguir a Jesús. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros le sigamos, y que Él hará la transformación correspondiente para nuestras vidas. Ahora vamos a seguir meditando en la historia de Pedro, porque vamos a ver varios aspectos de él para que sepamos los planes de Jesús con Pedro. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 17 dicen, en el versículo 13, vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron sus discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de tus profetas, de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando meditaba en esta palabra, hermanos, me doy cuenta que cuando nosotros estamos entregados a Jesús, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar su palabra, cuando nosotros nos preocupamos por asistir a la iglesia, nos preocupamos por ir a las reuniones de grupo, también por estudiar la palabra, sea en manera física o ver videos, porque ahora a nivel mundial todos sabemos que la palabra de Dios está en todos lados. Entonces nosotros vamos siendo llenos por medio del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Y en este caso fue Pedro que contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Entonces, hermanos, esto es un llamado a que nosotros tengamos en cuenta que si nosotros no tenemos las palabras ahora mismo de cómo predicar el evangelio, de cómo ayudar a las personas que están en nuestro trabajo, la respuesta es estar cerca de Jesús. Pedro en este momento estaba cerca de Jesús. Pedro caminaba con Jesús. Él era uno de sus amigos más cercanos. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar su palabra, a estar con Él, Él obrará. Y ahora vamos a ver un momento que en su mayoría todos conocemos o hemos escuchado y en muchos casos hemos visto de menos a Pedro porque él le negó. En Mateo 26, 69 75 dice, en el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Pedro, como veía que cómo tenían a Jesús en este momento, él veía cómo lo tenían, el daño que le estaban haciendo y lo que estaban preparando para hacerle, entonces él tuvo miedo. Aún sabiendo que Jesús ya le había dicho que le iba a negar, en el versículo 71 dice, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Y la tercera vez que le negó, un poco después acercándose a los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, yo sé que para nosotros como seres humanos, pues somos débiles. Y nosotros, cuando yo meditaba en esto, yo decía, pero ¿por qué hace como 2 años yo meditaba en esto? Y decía, pero ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, me negarás antes? Y entonces yo estaba meditando por qué. Y pues en primer lugar comprendí que es para demostrarle a Jesús que él conocía el presente y el futuro. Y también que a pesar de que él sabía que le iba a fallar, él le amaba. Entonces, hermanos, Jesús nos ama a pesar de todos nuestros errores que cometemos. Jesús nos ama a pesar de todos los errores, todos los defectos que nosotros podamos tener, pero Él nos ama porque Él nos dio su vida por nosotros. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y esto nos pasa a nosotros, bueno, en lo personal me pasa porque yo le pido a Dios, todos conocemos nuestros errores, todos conocemos cómo le fallamos a Dios. Y pues yo le pido a Dios, hay veces, en muchas ocasiones, que me ayude a no fallarle. Yo le pido a Dios, ayúdame, no te quiero fallar de esta manera. Y más sin embargo, soy tentado a fallarle. Y como fue el caso de Pedro, Pedro lo negó 3 veces, aún a pesar de que él dijo que yo estaré contigo hasta la muerte, que yo estaré contigo donde tú vayas, yo iré. Pero aún así, en medio de la dificultad, él falló. Y hermanos, con esto les quiero decir yo que no, a pesar de nuestras fallas, no olvidemos que Jesús, Él, así como eligió a Pedro, Él nos elige a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que en Él y para Él fuimos creados todos nosotros. Entonces Él nos dio la vida a nosotros con un propósito, que viniéramos en esta tierra, pudiéramos conocerle, compartir su amor con los demás y pudiéramos a través de nuestra lealtad y a través de nuestra entrega a Él, nosotros podamos ir al cielo.
Y vamos a ver aquí un gran fruto de Dios a través de un pescador llamado Pedro. Primer discurso de Pedro que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y les dijo Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estos, la multitud que estaba ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y cuando con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por medio de Dios utilizó a un pescador que no había pescado toda la noche. Jesús utilizó a una persona que aún siendo su compañero, su amigo, su hermano, le negó, pero Dios tiene planes para nosotros. O sea, Dios quiere que nosotros creamos en Él y nos dediquemos a predicar su palabra. Nos dediquemos a hacer el bien, nos dediquemos a dar lo mejor de nosotros. Porque yo, hermanos, en lo personal yo les voy a decir, yo sé que todos ustedes tienen anhelos. Yo sé que todos ustedes saben que tienen virtudes. Yo sé que todos ustedes saben que tienen potencial para algo, pero el enemigo hay veces nos mete miedo, como le metió a Pedro. Yo sé que el enemigo siempre está tratando de que nosotros tengamos miedo y nos dejamos llevar hay veces por ese miedo y por eso no podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Por tanto, hoy te digo, hermano, no sé cuáles son los planes que tiene Dios para ti, no sé, pero yo sé que son grandes planes. Yo sé que son grandes resultados, así como a través de Pedro se pudo manifestar Dios y se pudieron entregar 3,000 personas. Imagínense, 3,000 personas se bautizaron ese día. Entonces aquí se cumplió la palabra que Jesús le dijo cuando lo conoció. Los haré pescadores de hombres. ¿Y dónde fue? En la orilla del mar, donde llegó Jesús a buscarle. Jesús llegó hasta este lugar en busca de esos pescadores de hombres. Porque él sabía que estos pescadores de hombres iban a dedicarse a pescadores de pescado, porque él sabía que estas personas se iban a dedicar después, a través de su ayuda, a predicar el evangelio. Y son estas personas las que fomentaron para que la iglesia hoy es lo que es, para que hoy se pudiera predicar el evangelio. A través de estas personas Dios se manifestó a los demás y gracias a ellos fue que el cristianismo se expandió por todo el mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que confiar en Él y pedirle a Dios que nos ayude a convertirnos en la versión que Él quiere en esta vida. Si nosotros nos estamos dejando llevar por el miedo, por el temor, por lo que dirán los demás hermanos o los compañeros de trabajo o la sociedad, entonces estamos negando a Jesús. Si nosotros no nos dedicamos y nosotros no confiamos en Dios y no le pedimos a Dios que nos ayude, no vamos a poder alcanzar lo que Él quiere que nosotros alcancemos. Entonces yo me pregunto, me digo a mí mismo, y les quiero mostrar esta gráfica, que de ninguna manera es para fomentar el miedo o para hacerles miedo a ustedes. Estuve buscando en Google una información y pues encontré
estos tipos de muertes instantáneas, que son muertes que se llevan a cabo de manera instantánea, que quizás ni nos damos cuenta en algunos casos que van a suceder. Y la primera muerte es muerte cardíaca súbita. Al año, hermanos, vemos al año se mueren 7,000 personas. 7 millones de personas al año. Sí, 7 millones al año. Que si reducimos esos 7 millones entre 24 horas al día se están muriendo 19,178 personas. Por hora, 709 personas. 799, perdón. Y por minuto, 13 personas se están muriendo por muerte cardíaca. Muerte súbita de lactante, que esto es en los niños, se mueren al año 3,000 personas. Muerte encefálica o cerebral, 20,000 personas. Muerte por trauma o violencia, que aquí en trauma incluye a aquellos que son por muertes violentas, por accidentes, por muertes instantáneas que no estaban planificadas. 5,8 millones de personas al año. Muertes por causas naturales no cardíacas, que estos ya son personas de mayor edad que no son cardíacas, se mueren 39 millones de personas. Muertes por factores ambientales, esto ustedes saben, por cuestiones tóxicas, por accidentes como catástrofes, vimos terremotos, vimos el COVID también, 8,100,000. En total, hermanos, promedio se mueren 59,923,000. Al día se mueren 164,173. Por hora, 6,840. Por minuto, 114 personas. O sea, yo llevo 3 minutos leyendo esto y ya se murieron más de 300 personas. Y nosotros seguimos aquí. Cuando me puse a meditar, ¿por qué estamos aquí? Y sigue avanzando el tiempo y se siguen muriendo las personas. Y nosotros seguimos aquí. Yo llevo como 20 minutos aquí. Se han muerto más de 2,000 personas en el mundo. Y nosotros seguimos aquí. ¿Por qué? Solo Jesús sabe. Pero difícilmente nosotros vamos a alcanzar lo que Jesús quiere si no nos dejamos llevar por Él, si no confiamos en Él. No sé si hoy o mañana vendrá Jesús. No sé si mañana nosotros vamos a amanecer vivos. Pero estos números indican que el tiempo vale oro, hermanos. Les invito a que meditemos y que valoremos el tiempo que Dios nos ha dado. Sé que es duro para nosotros por el trabajo, por los problemas que nos rodean. Yo hay veces le pido a Dios que me lleve, porque siento que hay veces no puedo más. Pero Dios aquí me tiene. Y Dios aquí los tiene a ustedes. Y sé que, no sé, quizás mañana sea fácil o difícil para mí, pero Dios me quiere aquí. Y yo no sé cómo ustedes, hermanos, quieren ser recordados. Si quieren ser recordados por las personas que siguieron a Jesús y entregaron su vida a Él y le sirvieron, o una persona que no hizo nada por los demás. Hoy estamos vivos, hoy estamos aquí y tenemos todo
para servirle a Jesús. Si no podemos hablarlo, podemos escribirlo. Si no podemos escribirlo, podemos mandar un audio. Jesús, hermanos, vino por ustedes. Jesús vino por mí y les invito a que únicamente nos dejemos guiar por Él y que hagamos su voluntad. Y que de la forma como Él quiere nosotros podamos ser pescadores de hombres. Que el Señor les bendiga, hermanos.